este lugar su amor descendió. Levanta tu voz y grítalo. Vamos a celebrar, vamos a celebrar. Vamos a celebrar, oh, 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 tu nombre Cristo, oh, 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 vamos a celebrar, vamos a celebrar. Un gozo desde el cielo descendió y no puede parar en este lugar. En este lugar hay fiesta. Este lugar hoy se llena de gozo y tú eres la razón. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar tu nombre Cristo. Oh, 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 vamos a celebrar, vamos a celebrar. Un gozo desde el cielo descendió, un gozo que llena mi corazón. Un gozo desde el cielo descendió y no puede parar en este lugar. Un gozo desde el cielo descendió, un gozo que llena mi corazón. Un gozo desde el cielo descendió y no puede parar en este lugar. Oh, 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 vamos a celebrar, oh, 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 tu nombre Cristo, oh, 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 vamos a celebrar, vamos a celebrar. Un gozo desde el cielo descendió, un gozo que llena mi corazón. Un gozo desde el cielo descendió y no puede parar en este lugar. Un gozo desde el cielo descendió, un gozo que llena mi corazón. Un gozo desde el cielo descendió y no puede parar en este lugar. En este lugar hay libertad, en este lugar puedo danzar. Hoy todos vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. En este lugar hay salvación, en este lugar su amor descendió. Levanta tu voz y grítalo, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Vamos a celebrar, oh, 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 tu nombre Cristo, oh, 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 vamos a celebrar, vamos a celebrar. Un gozo desde el cielo descendió, un gozo que llena mi corazón. Un gozo desde el cielo descendió y no puede parar en este lugar. Dios les bendiga en esta mañana. ¿Cómo están? Me da gusto que estén bien bendecidos. Por la gracia y la misericordia del Señor el pueblo de Dios siempre ha de estar agradecido, ¿sí? Por esa gracia y esa misericordia que Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha impartido. En esta mañana sean cada uno de ustedes bendecidos
aquellos que están conectados a esta plataforma. Mis mejores deseos es que el Señor siga bendiciendo sus vidas, siga guardándolos, siga protegiéndolos y sobre todo siga poniendo en cada uno de ustedes, como en nosotros, hambre y sed de Él. En esta mañana pues vamos a dar inicio a esta reunión, a este culto, aleluya, devocional, vamos a así decirlo, a esta escuela dominical en donde hemos de aprender, sí, algunas cosas de la palabra del Señor, esperando que esta palabra que Dios ponga en mi boca sea para consolación, para edificación y exhortación de ustedes, así como para nuestras vidas. En esta hora vamos a orar buscando la ayuda y la dirección de nuestro Dios. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos acercamos a ti confiadamente a ese trono de la gracia para alcanzar misericordia, Señor, y hallar gracia para el oportuno socorro. En esta hora nos ponemos en tus manos para que usted sea el que reciba toda gloria, honra y la alabanza, Señor, en lo que usted nos permita servirle en esta hora, mi Dios, que lo podamos hacer con gozo, con alegría y con contentamiento. Padre, bendiga a mis hermanos y hermanas, aquellos, Señor, también que no se han convertido a usted, Señor, también ruego por ellos para que esta palabra produzca en ellos un hambre y una sed, de tal manera que procuren conocer a Jesús, su Hijo amado, como su único y suficiente Salvador. En el nombre glorioso de Jesús me pongo en sus manos para que usted reciba toda gloria, toda honra y toda alabanza. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pues vamos a escudriñar la Escritura. En esta mañana vamos a aprender, a ministrar, a hablar acerca de la parábola que nuestro Señor y Salvador Jesucristo les expresó, aleluya, a los líderes religiosos de aquel tiempo, tanto a los sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, los cuales conformaban el Sanedrín de aquel tiempo. Amén. Y esta parábola se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículo 9 al verso 17. Amén. Vamos a dar tiempo a que, si usted tiene ahí su Biblia en mano, la pueda buscar. Esta cita, Evangelio según San Lucas, capítulo 20, verso 9 al 17. Dice así la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también lo golpearon, fue golpeado y afrentado. Le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces, dice el verso 13, el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el Señor de la viña? Es la pregunta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros?
Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué? Pues en lo que está escrito, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El contexto de esta parábola, mis amados hermanos, se encuentra en el capítulo 19, versos 28 en adelante, en donde Jesús está por entrar, está por hacer la entrada triunfal a Jerusalén. Ya con su frente en alto, se dispone a ir al monte Calvario a morir por ti y por mí. Amén. Y dice la Escritura aquí en el versículo 1 de este capítulo, es la continuidad del capítulo 19. La autoridad de Jesús, dice el título de este capítulo. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Principales sacerdotes con los escribas y los ancianos. Este grupo de personas formado por sacerdotes, escribas y ancianos, mis hermanos, formaban el Sanedrín, aquellos que se encargaban de los asuntos religiosos de aquel tiempo. Amén. Y dice el versículo 2, y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué cosas hacía Jesús? En la entrada triunfal al templo, la Escritura dice que cuando él entró al templo, vio a los cambistas, amén, a los cambistas ahí vendiendo cosas, haciendo trueques. Y en celo, dice la Escritura que Jesús volcó las mesas de los cambistas, dijo, mi casa será llamada casa de oración. Aquel pueblo judío que en aquel tiempo estaban en este lugar del templo, hacían de este lugar santo una plaza pública, una plaza pública, la cual había de ser considerada por Jesús un insulto, de tal manera que Jesús volcó aquellas mesas, mis hermanos, y entonces se formó la comitiva del Sanedrín, formada por sacerdotes, escribas y ancianos. Y le cuestionaron a Jesús y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Jesús le dijo, yo no le responderé esta pregunta, les haré otra pregunta. ¿Con qué? Dice aquí el versículo 3, respondiendo Jesús les dijo, os haré yo una pregunta, respondadme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Amén. Jesús no respondió a esta pregunta del Sanedrín. Más adelante, en esta parábola, indirectamente contesta y responde a esta pregunta. Y dice en el versículo 9 que leímos, mis hermanos, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Era la manera común, mis hermanos, en la cual nuestro Señor y Salvador Jesucristo se dirigía a este pueblo a través de parábolas para que ellos entendieran y comprendieran la verdad espiritual que tal parábola contenía. Amén. Y en este caso, para aquellos líderes religiosos. Dice el versículo 9, comenzó luego a decir al pueblo una parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó, dice, por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon, le enviaron con las manos vacías. Habla un dueño, un hombre plantó una viña. La viña es el pueblo de Israel. La arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo.
quienes fungían como labradores en ese momento, conforme lo vimos en el versículo 1 de este capítulo, ¿sí? Fariseos, saduceos, sacerdotes, escribas y los ancianos, que no habían hecho el trabajo que deberían de haber hecho, ¿sí? Para con el pueblo de Israel, sino que se habían comportado de una manera ajena a lo estipulado en la palabra del Señor. Por eso dice aquí, se le llama a esta parábola la parábola de los labradores malvados, de los labradores malvados. Y dice que aquel dueño de la viña se ausentó por mucho tiempo, por mucho tiempo. Y llegándose un día, dice, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Aquí vemos, mis hermanos, este primer siervo funge como uno de tantos profetas que Dios envió al pueblo de Israel. Amén. ¿Para qué, mis hermanos? Para ver, aunque el profeta era el que tenía comunicación o intercesión de parte de Dios hacia el pueblo. Amén. Y el profeta, mis hermanos, procuraba enterarse, comunicarse, ¿sí? Indagar la manera en que el pueblo de Israel estaba llevando a cabo los mandamientos o su manera de vivir que fuese correcta delante de Dios. Ese era el fruto, amén, de dar buenos frutos, buenas noticias al dueño de la viña. Pero ¿qué sucede? Aquellos labradores lo golpean. Manda otro siervo. Y al segundo siervo, dice el versículo 11, volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también lo golpearon y afrentaron. Vemos aquí cómo va creciendo, mis hermanos, la hazaña con que aquellos labradores malvados trataron al primer siervo, primero lo golpearon. Al segundo siervo lo golpearon y lo afrentaron. Amén. A este siervo no solamente lo golpearon, sino lo maldicieron, hablaron mal de él, lo trataron mal. Amén. Probablemente pudieron haber dicho, ¿qué autoridad tú tienes para venir y reclamarnos el fruto de la labranza, el fruto de la cosecha? Tú no eres nadie. O sea, no lo aceptaron como enviado de parte del dueño de la viña, que el dueño de la viña en este caso es Dios. Y aquel siervo es otro profeta. De tal manera, para que el dueño de la viña tuviese conocimiento, ¿sí?, de esto, a este siervo lo golpean y lo afrentan. Tercer siervo, verso 13. Entonces el señor de la viña dijo, verso 12, volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Fuera y herido. Vemos, mis hermanos, la hazaña, la maldicencia que había en los corazones y en las mentes de estos labradores, que no procuraban el bien de aquella viña, sino todo lo contrario. Solamente lo que ellos se interesaban eran en sus intereses personales. Vemos aquí, mis hermanos, que aquel dueño de la viña, teniendo la autoridad, el poder, porque era el dueño de la viña, podría, mis hermanos, haber ido a las autoridades o mandar un mensaje a las autoridades de aquel tiempo para que se le permitiera asaltar su viña con policías, en este caso en los días de hoy, en aquel tiempo con algún ejército, ¿sí? Porque él tenía toda la autoridad, tenía las escrituras, vamos a así decirlo, de aquella viña, y podía con toda libertad
entrar a la viña, ¿sí? Tomar a los labradores malvados y hacer justicia. Pero ¿qué hizo aquel dueño de la viña, mis amados hermanos? Hay una palabra que se llama macrotimia, ¿sí? Macrotimia, que quiere decir una persona, amén, con un equilibrio de todos los pensamientos y pasiones. Un equilibrio tal en sus pensamientos y en sus pasiones y completamente opuesto a la ira, al enojo, a la venganza. Aquí el dueño de la viña, mis hermanos, hizo uso de esta palabra griega, macrotimia, que quiere decir, mis hermanos, una apacibilidad, un sosiego, amén, una longanimidad, una indulgencia, en donde no hay espíritu de venganza, no hay espíritu de ira, no hay espíritu de rencor, mis hermanos, que también quiere decir benignidad. Vemos aquí, mis hermanos, en anteriores mensajes, compartimentos de la palabra, había dicho, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Qué hacemos nosotros con la ira que en un momento dado se posesiona de nosotros? ¿Cómo la encaminamos? Aquí vemos que este dueño de la viña dejó a un lado la ira, que tenía derecho, tenía autoridad, tenía la libertad, tenía el poder, tenía todo a su alcance para poder hacer justicia y poder darles el pago a aquellos labradores malvados. Pero no fue así, mi amado hermano, amigo, amiga, que en esta hora estás al pendiente. Dios no nos paga conforme a nuestros pecados ni conforme a nuestras iniquidades, sino que envió a Jesucristo al cuarto siervo. Amén. Al cuarto siervo. Mis hermanos, en Dios, Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Y en esta ocasión, Jesucristo, narrando esta parábola, estaba contestando a aquella pregunta que los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los ancianos estaban preguntándole a Jesús. Que aquel dueño de la viña tenía toda la autoridad para hacer, o sea, Jesucristo tenía toda la autoridad, todo el poder para que él hiciese lo que a él le placiera. ¿Con qué? Con el templo de Dios. Con el templo de Dios. El Señor Dios es dueño de todas las cosas, es dueño de tu vida, es dueño de mi vida. Amén. Y a Él sea la gloria, a Él sea la honra y a Él sea la alabanza hoy y siempre. No debemos de cuestionar, mis hermanos, lo que hace Dios con nosotros. Él es un Dios soberano. Pero en el versículo 13, mis hermanos, dice, aleluya, entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? ¿Qué haré? En ese momento, mis hermanos, Él pregunta, ¿qué haré? Ya en mi primer siervo lo golpearon, al segundo siervo lo golpearon y lo afrentaron, al tercer siervo lo hirieron y lo echaron fuera. Lo echaron fuera. ¿Qué labradores tan malvados? ¿Por qué este comportamiento de ellos si no son dueños de la viña? Yo envié a mis mensajeros para que indagaran, recibieran el producto de aquel fruto, de aquella cosecha. Mas ellos actuaron de esta manera. Y viendo y teniendo conocimiento de esto, entró en mis hermanos, o sea, un dueño, un patrón, mis hermanos, estando en estas circunstancias, entra en una, vamos a decir, preocupación de tomar decisiones que pueden ser para más daño de la viña o para beneficio. Y por eso fue que se preguntó, ¿qué haré? ¿Qué haré?
lo que hizo este dueño de la viña, que con toda autoridad podía haberse enojado, amén, podía haberse airado, podía haberse vengado, porque tenía el derecho, la autoridad y el poder, mis hermanos, de poder hacerse justicia para con aquellos líderes, para aquellos labradores malvados. Pero no hizo eso. No hizo eso. Hizo un acto de benignidad, de bondad, de longanimidad, de paciencia, de amor, mis hermanos, de misericordia al tomar esta decisión. Que muchos no lo vieron de esa manera y hoy en día muchos no lo consideran de esta manera. ¿Ven? Sino que son indiferentes al dueño de la viña, al dueño de todas las cosas. Dice el versículo 13. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? ¿Enviaré a mi hijo amado? Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Era lógico. Era lógico. Amén. ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Aquí dice esta parábola, enviaré a mi Hijo amado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarle al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aquí en el versículo 13 que leímos de Lucas 20, dice, ¿qué haré? ¿Enviaré a mi hijo amado? Tal vez, dice aquí, aleluya, enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Al pensar de esta manera nuestro Dios o aquel dueño de la viña, mis hermanos, dejó a un lado la ira, el enojo, la venganza. Amén. Y actuó de una manera de un gran noble, con nobleza, con benignidad. Amén. Procurando que quizás aquellos labradores se arrepintieran, ¿sí? Volvieran en amistad con él, tratándole como al dueño de la viña, teniendo respeto con su hijo, ya que había enviado a 3 siervos, pero no tuvieron respeto con estos 3 siervos, voy a enviar a mi hijo amado. Quizás cuando lo vean, lo respeten, tendrán respeto. Triste y lamentablemente, mis hermanos, aquellos labradores malvados, como ya sus corazones y sus pensamientos estaban cauterizados por causa del egoísmo, por causa de la maledicencia, por causa del pecado, amén, no vieron a aquel hijo del dueño de la viña, ni le tuvieron respeto alguno, sino que el verso 14 dice, mas los labradores al verlo, no lo vieron como hijo, al verlo, decían entre sí, diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Aleluya. Este versículo, hermanos, tiene grande profundidad. Aquellos labradores malvados. Aleluya. Sacerdotes, escribas, ancianos, que representaban a los labradores malvados y parte del pueblo de Israel. Este es el heredero. Matémosle para que la heredad sea nuestra. Mi hermano, mi hermana, todo es del Señor. Y no podemos nosotros
usurpar lo que es de Dios. Lo que es de Dios. Amén. De tal manera, pastor, evangelista, misionero, profeta, apóstol, las almas son de Dios. El fruto es de Dios. Nosotros solamente somos siervos del Señor a cumplir el propósito por el cual Él nos ha enviado, nos ha elegido. Estos labradores pensaron todo lo contrario. Matémosle. Este es el heredero. Este es el heredero. Matémosle para que la heredad sea nuestra. Sea nuestra. ¿Qué hicieron? Verso 15. Y le echaron fuera de la viña y cumplieron lo que en su malvado corazón había. Y le mataron. Dice aquí Jesús, ¿qué pues les hará el Señor de la viña? Es una pregunta que nosotros debemos de contestar, que nosotros debemos de responder, que nosotros debemos de reflexionar, que nosotros debemos de pensar en un momento en que sean inundados nuestros pensamientos de creer o de pensar que somos dueños de la viña o que somos dueños de la heredad. Amén. De la cual solamente Dios es el dueño, es el patrón. Vayamos al Salmo número 2. Aleluya. Amén. Verso 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. ¿Qué hicieron aquellos labradores malvados? Aquellos sacerdotes, saduceos, escribas, ancianos conocían este pasaje. Conocían este pasaje. Es por eso que ellos respondieron cuando Jesús les dice, les hace esta pregunta: ¿qué pues les hará el Señor de la viña? Aleluya. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Dios nos libre. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores. Vendrá y destruirá a estos labradores. Vemos aquí el corazón de nuestro Dios, mi amado hermano, amigo, amiga. Que Dios ha tenido misericordia de ti y de mí, al no pagarnos conforme a nuestros pecados y conforme a nuestras iniquidades. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Estos líderes religiosos, teniendo conocimiento de que deberían de honrar al Hijo, no le honraron. Sin embargo, ellos dijeron: Dios nos libre. Dios nos libre. Dios es un Dios de oportunidades. Y si no le has honrado como Él debe de ser honrado,
alabado, glorificado, como Él merece ser servido, es día. Amén. Y es tiempo de poder hacerlo. Y si lo has hecho, continúa haciéndolo con todo tu corazón. Con todo tu corazón, con toda tu mente, como dice el Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todas tus fuerzas. Este dueño de la viña no actuó con ira, no actuó con enojo. En el libro de primer libro de Samuel, capítulo 22, si no mal recuerdo, dice la escritura que cuando David era perseguido por Saúl, y una vez que le enteraron, que le comunicaron que Saúl estaba en cierta cueva, él fue con Abisai y encontró a Saúl dormido juntamente con su general llamado Abner. Y Abisai le dijo a David, hoy Jehová ha entregado en tus manos a Saúl. David, estando en pie, viendo a Abner, viendo a Saúl, él pudo vengarse, él pudo hacerse justicia, porque Saúl lo perseguía injustamente. Y David anduvo para allá y para acá, y en el momento en que se dio la oportunidad, estuvo parado cuando estaba Saúl acostado a sus pies, con todo a su favor para dar muerte a Saúl. Pero David dejó atrás la ira, el enojo, la venganza. Es por eso que Dios se expresó de David a Samuel: me he hecho un rey conforme a mi corazón. Y no le dio muerte. Lejos esté de mí que dañe al ungido de Jehová. Cumpliendo con lo que expresaba el Salmo número 2. Honrar al hijo, honrar al rey. Y David no levantó su espada contra Saúl. Pero ¿qué hicieron estos labradores? Con el Hijo de Dios, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le echaron fuera y lo mataron. Jesús les dice al pueblo de Israel, a aquellos 10 religiosos, nos dice a nosotros en esta mañana: ¿qué hará el Señor con estos labradores malvados que han sido indiferentes, que han sido rebeldes, que no han procurado servir a Dios, amarle a Dios, obedecer su palabra? Él no paga conforme a nuestras iniquidades, como le estaba diciendo. Dios tenga de nosotros misericordia, hermanos y hermanas. Y yo te invito en esta mañana a honrar al Hijo, servir al Rey. Dios es grande en misericordia. Dios es grande en misericordia. Que envió a su Hijo amado, para que muriera por ti y por mí en el monte Calvario, y llevar tu desobediencia, mi pecado, mi rebeldía en la cruz del Calvario. Y gracias a ese sacrificio perfecto y único, todo aquel que en él cree, todo aquel que le confiese, todo aquel que se arrepiente de su pecado y le confiese como su único y suficiente Salvador, es salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, toda tu casa. Gracias a Dios por ese amor, por esa benignidad, por esa longanimidad,
por esa paciencia, ¿sí? Que tuvo un perfecto equilibrio en sus emociones, porque Jesús fue verdaderamente hombre, pero no actuó de esa manera, no actuó de esa manera, porque él vio con ojos de amor aún a aquellos detractores, ¿sí? Detractores que se confabularon para darle muerte, para darle muerte. Démosle gracias a Dios en esta mañana, ¿sí? Démosle gracias a Dios y pongámonos al servicio de Él. Y no actuemos como labradores malvados. Cada vez que Dios envíe su palabra a nuestras vidas y a nuestros corazones a través de sus mensajeros, podamos retenerla y ponerla por obra y recibirla con gozo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. ¿Hay algunas peticiones? Amén. ¿No hay? Amén. Bueno, pues entonces, mis hermanos, vamos a orar dándole gracias a Dios por esta palabra que Dios nos ha dado y creo que ha sido de bendición para ti, para nosotros. Yo te invito a seguir adelante buscando a Dios con todo tu corazón y sirviéndole con ánimo pronto. En lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Dios te bendiga. Hacemos los anuncios. Amén. Momentos de reflexión. Aleluya. Momentos de reflexión. Kid. Amén. Hoy a las 9 p.m. Momentos de reflexión. Kid. Hoy a las 9 de la noche. Desde el canal de YouTube. Yaret y David en el mundo estarán transmitiendo la reflexión de hoy. Amén. David, Yaret y David, mis nietos, estarán transmitiendo por vía canal YouTube. Dice, en el mundo estarán transmitiendo la reflexión de hoy. Dios me les bendiga, hermanos, que Dios les guarde, que Dios les proteja, los libre de toda maldad, de todo mal pensamiento. Desechen la ira, dejen el enojo a un lado y procuren, mis hermanos, tener buenos y agradables pensamientos para con Dios y para con nuestro prójimo. Dios les bendiga, estamos despedidos. Amén.